Ya regresé, discúlpenme. Esta es, el tema que vamos a ver en este momento es la parte de la clasificación de los mercados financieros para explicar también la parte de mercados primarios y mercados secundarios y su funcionamiento. Entonces, vamos a irnos rápidamente a esta clasificación de los mercados financieros. Los mercados financieros se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es a través de su plazo, ¿no? Por su plazo, que es pues el tiempo en el que se vencen los documentos que vamos a transaccionar, los instrumentos financieros. El otro es, se pueden clasificar por su colocación y ahí es donde podemos clasificarlos en primarios y secundarios. Los podemos clasificar por las características de la emisión. Esto es básicamente por los instrumentos que estamos comercializando. Los podemos clasificar por su rentabilidad. Esto es si vamos a obtener una rentabilidad ya conocida, una rentabilidad fija o una rentabilidad que puede variar con el tiempo, una rentabilidad variable. Y la última forma son los mercados financieros cuyo precio van a estar determinados por otros activos. Entonces, regresemos a nuestra primera columnita, ¿no? Que es que los mercados financieros se pueden clasificar por su plazo. Por su plazo se dividen en largo plazo y corto plazo. Corto plazo para un plazo máximo de un año, largo plazo para más de un año. Y entonces, en el plazo a corto plazo tendríamos el mercado de dinero, que son los instrumentos que se comercializan con un plazo máximo de un año o menos. Aquí encontramos instrumentos como las aceptaciones bancarias, como los CETES, como el papel comercial, como los pagarés con rendimiento liquidables al vencimiento. En el caso de largo plazo, que son estos instrumentos que tienen madurez a más de un año y que se conocen como instrumentos del mercado de capitales. Bueno, ahí tenemos muchos diversos instrumentos, pueden ser desde acciones, pero también pueden ser instrumentos de deuda como los sudibonos o como las SUMS o como algunos instrumentos de deuda, obligaciones corporativas, ¿de acuerdo? Tenemos, por otro lado, que los mercados clasificados por su colocación se dividen en mercado primario y mercado secundario. El mercado primario tiene como característica que es donde se comercializan por primera vez los títulos. Ajá. Estos instrumentos financieros, estos instrumentos de inversión, como pueden ser acciones o bonos, ¿no? Entonces es aquí donde las empresas, los emisores, los bancos, los gobiernos, las empresas recaban pues fondos emitiendo nuevos títulos, ¿no? Esa es una operación de mercado primario. Y el mercado secundario es donde comercializamos los títulos entre particulares, ¿no? Entonces es la reventa de esos títulos, ¿no? De las acciones, de los bonos, y se comercializan entre particulares después de haber sido emitidos, después de haber sido vendidos la primera vez. Un poco como hacer un paralelismo. El mercado primario sería la compra de un automóvil nuevo, ¿no? Donde yo voy y compro un coche directamente a quien lo produce, a la agencia, ¿no? Que lo vende. Ajá, y entonces lo compro en la marca donde se produce ese coche. Y entonces, efectivamente, el dinero, pues lo va a recibir quien hizo la producción de ese coche, ¿no? Esa sería paralelo a una operación del mercado primario. Y el mercado secundario, decía, pues es la reventa de títulos entre particulares, ¿no?
después de haber sido vendidos directamente del emisor al particular en el mercado primario. Y esta reventa, pues es como cuando compramos un coche usado, ¿no? El coche que yo compré, a lo mejor marca Volkswagen y que le pagué en su momento cuando era nuevo a la Volkswagen, ahora lo voy a vender a alguno de ustedes. Supongamos que acordamos nuestro precio y se lo vendo a Dani, ¿no? Y entonces, pues Dani no le va a tener que pagar ningún dinero a Volkswagen, ni yo tampoco tendría que darle una mochada a Volkswagen. Simplemente nos liquidamos entre nosotros como particulares, ¿no? Entonces, pues esas son operaciones, siendo paralelo a este ejemplo, del mercado secundario, pero esta vez con acciones y bonos en lugar de con coches, ¿de acuerdo? ¿Queda claro mi ejemplo, chavos? Muy bien. Posteriormente, la siguiente clasificación es por las características de la emisión y yo les decía, esto va muy de la mano con los instrumentos, ¿no? Entonces tenemos el mercado de acciones, ¿no? La gran mayoría de estos que voy a mencionar son parte del mercado de capitales, ¿no? Tenemos el mercado de acciones, ¿no? Donde voy a comercializar las acciones que normalmente pues no tienen fecha de vencimiento, son perpetuas, ¿no? Pero son instrumentos de largo plazo, pueden ser también warrants o CPOs, ¿no? Certificados de participación ordinaria. Después tenemos el mercado de deuda. En el mercado de deuda es donde se comercializan estos instrumentos de deuda. Normalmente cubre corto y largo plazo el mercado de deuda, pero generalmente cuando hablamos de corto plazo hablamos de mercado de dinero y de largo plazo decimos que es mercado de deuda perteneciente al mercado de capitales. ¿De acuerdo? Después tenemos los mercados de capital de desarrollo, donde transaccionamos los CKDs, ¿no? Comercializamos estos valores fiduciarios que sirven para el financiamiento de proyectos de infraestructura, inmobiliarios, minería, empresariales y de desarrollo de tecnología principalmente. Tenemos también como otro mercado financiero los mercados de metales, seguramente ya no está relacionado con los mercados de capitales, ¿verdad? Pero sí con los mercados financieros. Y aquí es donde comercializamos certificados de plata o de oro, ¿no? Pero también donde se transacciona físicamente los centenarios de oro o las onzas Troy de plata, ¿de acuerdo? Y tenemos por último el mercado de divisas, que se conoce como mercado Forex o Foreign Exchange. Aquí es donde voy a negociar una moneda por otra. Generalmente son mercados de gran escala. Este mercado Forex tiene como característica que es completamente electrónico y que no descansa, ¿no? Opera las 24 horas del día. Aquí lo más importante es decir que este mercado Forex en particular en México no se encuentra regulado. Entonces, eso es importante, ¿no? Si llegas a tener un problema de un fraude con la plataforma donde estabas haciendo transacciones de Forex, pues aquí en México nadie te va a ayudar a resolverlo. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos los mercados financieros clasificados por su rentabilidad y decíamos, bueno, ahí se divide en renta variable y renta fija. Perdónenme. En el mercado de renta variable, pues tenemos todos los instrumentos de largo plazo que por lo general son acciones, ¿no? Decíamos warrants, ADRs, ¿qué otra cosa? Bonos, ¿no? De largo plazo, obligaciones corporativas y su rendimiento, pues al final van a ser variables, perdón, las obligaciones corporativas no, son de renta fija, discúlpenme, pero decíamos acciones, warrants, CPOs, discúlpenme la confusión,
y ADRs, ¿no? Sus rendimientos son variables. ¿Por qué? Porque van a depender de las utilidades o pérdidas de la emisora y pues basado en eso el decretar o no dividendos, así como de la ganancia del capital, ¿de acuerdo? Por el otro lado, en los mercados de renta fija, pues tenemos todos instrumentos de corto, mediano y largo plazo que tienen un rendimiento y un plazo conocido, ¿no? Y entonces, pues sabemos perfectamente cuánto nos van a pagar, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo, pues sí, los bonos, ya sean corporativos o del gobierno o bancarios, ¿no? Ejemplos puntuales, pues otra vez tenemos el caso de los CETES o del papel comercial o de los pagares con rendimiento liquidable al vencimiento. También tenemos las SUMs y los UDIBonos, que sabemos exactamente cuánto nos van a estar pagando. Y por último tenemos el de determinado por otro activo, que es la última clasificación. Aquí básicamente nos referimos al mercado de derivados. Aquí vamos a encontrar que se comercializan estos títulos cuyo valor siempre está determinado por otro activo, ¿no? Pueden ser tipo de cambio, tasa de interés, activos financieros, pero también pudieran ser activos fijos como barriles de petróleo o granos como el arroz, ¿no? O el maíz o algún otro tipo de activo físico. Eh, los instrumentos normales o comunes dentro del mercado de derivados son las opciones, los futuros y los swaps. Y el objetivo de este mercado de derivados es ser usado para la administración de riesgos, aunque sabemos que en muchos casos, pues también tienen o conllevan una parte importante de especulación. ¿Hasta aquí duda? ¿Todo bien? Muy bien, entonces me voy a continuar. Ay, no, ese no era con el que me iba a continuar, era con este. Con, ahora sí, entrando un poquito en detalle, esta parte de la clasificación de las transacciones dentro de los mercados accionarios. Este se divide, ¿no? En mercado primario, ¿no? Bueno, el mercado de capitales en general. Mercado primario, que es el intercambio de acciones de nueva emisión, ¿de acuerdo? Decíamos, aquí es donde el emisor vende directamente al particular o a la empresa que le esté adquiriendo esa acción y es donde el emisor, ¿no? Recaba los recursos financieros, ¿no? O sea, llega de los recursos financieros para el desarrollo de, pues de sus planes, ¿no? Para el financiamiento de sus propias inversiones, ¿no? En cambio, en el mercado secundario, pues se lleva a cabo el intercambio de acciones existentes. Para que una acción llegue al mercado secundario, forzosamente tuvo que haber pasado por el mercado primario la primera vez y después se lanza al mercado secundario. En ese mercado secundario, la compra y venta es entre particulares, pueden ser personas físicas o morales, no importa, pero aquí ya no se está llegando de los recursos el emisor como tal, ¿de acuerdo? Y lo que es un hecho es que el mercado secundario es enorme en comparación del mercado primario. El mercado primario, pues es pequeñito, solo se da cada vez que una de los emisores autorizados dentro de las diferentes bolsas de valores emiten nuevos instrumentos financieros. Y entonces, pues el tamaño evidentemente es muy superior en el mercado secundario que en el mercado primario. Y una partecita muy pequeña dentro del mercado primario es lo que se conoce como oferta pública inicial, una OPI o Initial Public Offering en inglés, una IPO, ¿no? Aquí lo que sucede es que cuando una empresa que es una empresa privada, esto es,
que no tiene socios más que conocidos, ¿no? O sea, que se conocen entre ellos. Va a vender sus acciones al público en general, o sea, gente que no conoce a través de las bolsas de valores, pues es cuando se genera una oferta pública inicial, ¿de acuerdo? Empresas que tradicionalmente eran privadas van a ofrecer sus acciones de manera pública por primera vez, ¿de acuerdo? A este proceso es a lo que llamamos hacerse pública. Y bueno, para podernos hacernos públicas como empresas, pues ya sabemos que tenemos que seguir todos estos pasos de la plataforma bursátil establecida en la ley del mercado de valores que explicábamos. Primero ser una sociedad anónima, después volvernos una sociedad anónima promotora de inversiones, una SAPI, posteriormente volverte una sociedad anónima promotora de inversiones bursátiles y acuérdense que esas ya pueden hacer ofertas entre el público en general o una sociedad anónima bursátil, ¿no? Que es el último paso de la plataforma bursátil. Ahora, para hacernos públicas, pues también tenemos que cubrir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, las ofertas públicas de acciones, pues son estas acciones que son ofrecidas al público a través de esta oferta pública de acciones, la OPA, y estas ofertas públicas se pueden clasificar de la siguiente manera: oferta pública inicial, oferta primaria de acciones y oferta secundaria de acciones. Las ofertas públicas iniciales, como decíamos, pues son las OPIs, ¿no? Y se trata del primer ofrecimiento al público de acciones de una empresa. Como queremos que el inversionista tenga información suficiente para poder fundamentar la decisión de invertir o no en las acciones de esa empresa, pues esta empresa que se va a volver una emisora pública debe de hacer disponible para el inversionista lo que se conoce como un prospecto de colocación. Y ahí se detalla pues la operación de la empresa, sus estados financieros, normalmente de manera corporativa de los 3 últimos años, una explicación bien amplia de las oportunidades de negocio que está contemplando la empresa, o sea, para qué va a usar esos recursos que vamos a estar invirtiendo como inversionistas en esa empresa, y también tiene que detallar los riesgos o los futuros riesgos que pudiera llegar a enfrentar. Entonces, lo que sucede es que la emisora, la empresa emisora, junto con el intermediario o los intermediarios responsables de la colocación, que normalmente pues son las casas de bolsa, ellos hacen una serie de presentaciones, organizan presentaciones en las diferentes plazas financieras, léase las cabeceras de los estados más importantes de la República. En México, en el extranjero, estas presentaciones se conocen como roadshows. Ajá. Y ahí es donde la casa de bolsa que te está ayudando a que obtengas esta autorización de volverte una SAPIF y luego una SAF, da a conocer las características de la emisión en un desayuno muy nice o una cena muy nice y va resolviendo las dudas a estos potenciales inversionistas que invitaste a este roadshow, ¿no? Por lo general, estas ofertas públicas iniciales, decíamos IPOs en el caso de las siglas en inglés, pues se realizan durante periodos de mercado alcistas, ¿no? Con la idea de que obtengamos pues los mejores precios por los títulos y que además se puedan colocar lo más rápidamente estas acciones entre los inversionistas. Esta oferta pública inicial puede ser una oferta primaria de acciones, acciones que se emiten por primera ocasión,
o una oferta secundaria de acciones, acciones propiedad de los accionistas actuales de la empresa, pero que ya las van a vender a través del mercado de valores. O puede llegar a darse una oferta mixta en la cual colocamos acciones nuevas y acciones que ya son propiedad de accionistas de la empresa, de los accionistas que sí se conocían entre ellos. Entonces, una oferta primaria de acciones es aquellos títulos que no han circulado previamente y en la que los recursos se captan y van a ser invertidos en los proyectos de esta empresa emisora. Y una oferta secundaria de acciones es una colocación de acciones por parte de la empresa, las cuales son propiedad de los accionistas de esa empresa. Ajá. En este caso, pues los recursos se obtienen por la venta de estas acciones y no se destinan a los proyectos de la empresa, sino que van a parar a los bolsillos de los accionistas. Entonces tenemos la representación del mercado primario y del mercado secundario. ¿Quedó claro, chavos? ¿Listos? Pues con esto terminamos, damos por concluido y estamos al corriente hasta el tema